Muy buenos días, querido Lucas, Lucía, todo el equipo de Radiográfica. Como siempre, un enorme placer. Muy buen martes para todos ustedes. Hemos leído tu nota, siempre recomendamos la agencia PIA Global, pero aparte te metes con un tema muy particular, que es Corea del Norte, y te contamos, Tadeo, que Lucía es fan de Kim Jong-un. Sí, sobre todo en pandemia, encontré unos videos que ahora los quise buscar, pero encontré uno solo de Kim Jong-un cabalgando con un caballo blanco hermoso, en un paisaje hermoso también, Vos lo rodeado que de nieve. sostenés que no es inteligencia No, artificial. no es No, no. inteligencia artificial. Si es el clásico video en el cual está cabalgando sobre una montaña, A es ver, en el monte Paektu, para que es Sí, pongámoslo el... así, lo va tenemos las describiendo, imágenes. lo describen entre ustedes dos, que aparte a mí me gusta. Esto es cine, ¿eh? Ahí Ahí está, está, lo ahí lo vemos a Kim tenemos. Jong-un cabalgando con este caballo que decía recién. Entiendo ahí, Tadeo nos va a comentar, Sí, seguramente tiene bueno, más ese es información. el monte Paektu, Ahí va, es el ahí lo monte dice. sagrado de los coreanos. El abuelo de Kim Jong-un, Kim Il-sung, nació en una aldea al pie de este monte, que ya era muy importante milenial para ellos, en la frontera con China. En realidad la mitad del es un volcán, un super volcán congelado, vamos a decirlo que está sin actividad. La mitad pertenece a China, la otra mitad a Corea del Norte, y bueno, tiene un valor muy importante simbólicamente para ellos, e incluso las malas lenguas dentro de diferentes ámbitos internacionales dicen que sería el superarma de Corea del Norte en caso de extrema emergencia, pero bueno, eso ya entrar en alguna especulación por ahí. Pero es una imagen bastante interesante la de Kim Jong-un visitando esta zona junto con toda su familia, lo cual también es algo interesante, el valor que se le trata de dar a la centralidad de las familias en un país que ha tenido muchos problemas, vamos a decirlo, demográficos, y que ahora, como analizamos en la nota de PIA Global, vamos a decirlo, que la Corea del Norte que hemos escuchado durante muchos años no es la actual. Bueno, primero decir que está muy bien filmado y qué Eso, lindo lugar, los ¿no? paisajes son hermosos. Yo quería encontrar porque el que había visto yo, a mí me parece que había visto más de uno, Sí. estaban con el relato oficial en Ajá. coreano y una música muy épica que acompañaba también toda esta cabalgata y yo me quedaba mirándolos y decía, wow. Bueno, que vamos a meternos. Me gustaría, antes de meternos en la actualidad de Corea del Norte, porque vos planteás, bueno, ¿qué pasó cuando cayó el muro? ¿No? Hagamos un poquito de historia de las últimas décadas, Tadeo. Dale, perfecto. Primero que nada, comprender un tema interesante. En encuentros anteriores aquí en Radiográfica estuvimos hablando mucho sobre la situación en Corea del Sur, en Japón, los diferentes intereses regionales, pero habíamos saltado a hablar de qué pasa con el principal eje de la región, que es qué pasa con Corea del Norte, que es un tema tabú, pero también es un tema que tiene que ver mucho con la estabilidad y el equilibrio a nivel regional. Sí. En la nota hacemos un repaso histórico explicando cómo llegamos a la actualidad. Y llegamos a la actualidad a partir de fines de la década del 80 con la perestroika en la Unión Soviética, una China con Deng Xiaoping que abre embajadas en Corea del Sur, en Seúl, que empieza a reabrir el juego y el panorama internacional en su inserción al mundo, como ellos lo llamarían, y esto dejó aislado a Corea del Norte, en los cuales el abuelo del actual líder, Kim Il-sung, tuvo que gestionar y vio un panorama muy interesante para la supervivencia del Estado. Ellos comprendieron que, bueno, vieron según sus proyecciones, la Unión Soviética va a terminar colapsando, no nos van a ayudar, no nos están ayudando, China tampoco dentro de sus factores de equilibrio de poder, entonces tenemos que armarnos hasta los dientes, pasar a un estado de guerra permanente, invertir lo máximo posible en defensa para la disuasión, para salvar o salvaguardar la soberanía nacional en momentos que ellos vieron que era crítico la situación. Atravesaron la década del 90 totalmente solos, aislados, con muchas problemáticas, pero a la misma vez, tras el colapso de la Unión Soviética, Corea del Norte sigue invirtiendo en armamento, y ahí está cuando comienza el programa nuclear de Corea del Norte, que es, esto creo que lo hemos mencionado en alguna ocasión, que fue a través de Ucrania, una Ucrania que se había independizado y que todavía tenía armas nucleares y también sistemas misilísticos intercontinentales rusos. Después Ucrania se desarma y
junto en un acuerdo con la Federación Rusa, pero en ese interín se habla de que, bueno, maletearon bastante para obtener diferente información a diferentes planos que fueron lo que dieron origen al programa nuclear norcoreano, pero sobre todo durante la década del 90, primera década del 2000. Para dejar un Norte, segundo sí. porque tiraste un verbo ahí, hoy estamos con los verbos, ¿no? Maletearon. Maletearon, nos Me quedamos quedé todos pensando. pensando. Bueno, vamos a decir que... No, porque me interesa esto, década de los 90, ¿no? Unipolaridad, y Corea del Norte a través de Ucrania logra hacerse del desarrollo de la bomba nuclear. Sí. Eso mismo. Maleteando. Maleteando, porque recordemos que tras la independencia de Ucrania, Ucrania siempre fue, vamos a decirlo, un vórtice, un agujero negro de corrupción, y imaginémonos el colapso de la Unión Soviética, lo que significó el acceso a dinero y todos los grandes, entre comillas, beneficios del capitalismo. Sí. Lógicamente Corea del Norte entendió el lenguaje rápidamente de cómo se manejan los generales en Ucrania y los científicos y demás, y a cambio de un colapso total y una situación económica paupérrima, no mucho logró conseguir todo lo necesario para desarrollar su programa. Esto lo vio muy bien. O sea, si vos no das el dato, porque no debe estar tan documentado. Ese es el tema. Hay muchos escritos sobre esto, no es un dato. Pero no documentos oficiales, claro. No es que fue una transacción por fuera de la es institucionalidad. verificable, aunque Sí. nadie lo pudo verificar. Vamos a decir lo que son Por eso los maletearon. rumores. Bien, y entonces la situación de Corea del Norte durante la década del 90, primera década del 2000, totalmente aislada a nivel internacional, sancionada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto Claro. primero por el programa de misilístico que Corea del Norte desarrolla antes que las armas atómicas, dirigidos por el abuelo de Kim Jong-un. Y después el padre Kim Jong-un, Kim Jong-il, decide, bueno, avanzar con las pruebas nucleares y demás, lo que le acarrearon estar aislado 100% del panorama internacional, sancionado, bloqueado, con hambrunas y con situaciones humanitarias muy severas, muy complicadas, que daban, según Estados Unidos y sus proyecciones, bueno, que iba a colapsar internamente el sistema norcoreano. Aún así, la obtención del arma atómica y la capacidad misilística siempre fueron el factor disuasorio, y eso Corea del Norte lo entendió, y por eso habla de su factor nuclear irrenunciable. Después de lo que sucedió en Libia, la Libia Gaddafi también había desarrollado un plan nuclear, lo desarmó para desarmar las sanciones, y después ya sabemos cómo terminó la Libia Gaddafi. Sí. Saddam Hussein había hecho lo mismo en Irak. No es necesario armas de destrucción masiva y demás. Bueno, ya sabemos cómo terminó. Y antes, en la década del 80-90, un amigo de Kim Il-sung, que era el mariscal Tito en Yugoslavia, decía que no era necesario armarse misilísticamente porque, bueno, tenemos muy buena relación con Occidente, jamás nos van a hacer algo porque, bueno, Yugoslavia negociaba mucho con Occidente y con Estados Unidos y no había ningún problema. Bueno, ya sabemos cómo terminó eso. Entonces, todo esto acarrió a que, bueno, Corea del Norte decida desarrollar todo su programa y prepararse para el peor de los escenarios, vamos a decirlo de esa manera. Pero ¿qué es lo que sucedió? Y lo relatamos en la nota, que dadas las circunstancias actuales de un mundo en constante movimiento y los conflictos que fueron estallando a partir del 2014 y después potenciados en el 2022, con la guerra en Ucrania, la política de máxima presión de Donald Trump en contra de China, no únicamente Donald Trump, de Washington en línea general, porque también lo vimos en la gestión de Biden. Todo esto fue empujando a que los dos países que comparten frontera con Corea del Norte empiecen a ser un poco más laxos en sus relaciones con Kim Jong-un, y ahí es cuando lo empezamos a ver con visitas de alto nivel, con idas y vueltas, e incluso con aquellas fotos con Donald Trump, creyendo Donald Trump que con esto iba a lograr alcanzar la paz de manera definitiva, o al menos el desarme nuclear de Corea del Norte. Y todo esto fue una jugada que la explicamos dentro de este análisis de PIA Global sobre cómo Corea del Norte logró, al igual que logró interpretar los tiempos hace 35 años, cómo logró entender la actualidad y cómo se posicionó para lograr los máximos beneficios posibles, y cómo todavía lo está logrando en estos tiempos. El diario País de España publica: Trump apuesta por un acercamiento a Kim Jong-un para olvidar el callejón sin salida de Irán. Vamos a aplaudir, ¿no? Al país. La verdad que
Muy hasta poético el título. El callejón sin salida es muy El poético. callejón sin salida de Irán. Sí. ¿Estamos de acuerdo con el país? Totalmente, incluso es cómo funciona la mente de Donald Trump. Recordemos que cuando tenía algún problema siempre trata de salir por la tangente de alguna manera para lograr algún discurso. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Estados Unidos ya dio dos señales que hace una división con Corea del Sur, que Corea del Sur tuvo que encender sus alarmas. Una fue hace un par de meses en los cuales Corea del Sur denuncia que Corea del Norte estaba fortaleciendo la línea de delimitación, es decir, creando fortalezas militares en la línea de no militarización entre las Coreas. Lo denuncia y el que es juez en esa diatriba es Estados Unidos, que dice que no hay ninguna señal de que esto esté sucediendo, pese a la evidencia que presentaba Corea del Sur. Eso fue Claro. un primer llamado de atención que fue bastante grave, y el segundo es la cancelación la semana pasada de unos ejercicios militares previstos, en los cuales Estados Unidos decide no realizarlo porque no cree que Corea del Norte represente una amenaza y porque cree en la muy buena voluntad de Kim Jong-un. Es muy interesante porque esto marca un quiebre entre dos aliados de Estados Unidos, entre un aliado de Estados Unidos, bajo una política de Donald Trump que únicamente busca una foto y creyendo de que, bueno, hablando con Kim Jong-un van a solucionar las cuestiones, y esto también lo ha logrado pilotear Corea del Norte en este momento para generar un quiebre entre Corea del Sur y Estados Unidos, y por el otro lado también propagandístico, diciendo, bueno, la desesperación que tiene que tener Donald Trump para querer una foto con nuestro líder, que por cierto, indiscutiblemente si estamos en Argentina hablando de Corea del Norte, un país pequeño y aislado en la península de Corea, en la otra punta del mundo, estamos hablando de que no es una persona menor. Vos también comentás en la nota, bueno, la articulación con China, contanos un poco la coordinación con Rusia, que han, bueno, pactado con Putin en términos militares. De hecho, bueno, los coreanos del norte han participado en la operación en Ucrania, ¿no? Pero también te referís al sudeste asiático y toda la conexión y lo que es ASEAN, ¿no? Que es todo el sudeste asiático en una unidad económica que reúne a 650 millones de habitantes, ni más ni menos. Tienen consumidores ahí los muchachos. Sí. Exactamente, hay tres ejes totalmente necesarios para comprender de por qué no estamos hablando de una Corea del Norte aislada en la actualidad, y cómo esto también se ha traducido en las grandes transformaciones internas en Corea del Norte económicas, Sí. y de un crecimiento que incluso si vemos las imágenes, avenidas y ciudades enteras para científicos, para maestros, para trabajadores rurales, es lo que se vive inaugurando. Todo esto, y playas balnearias, por cierto, porque también la gente se divierte, no son robots, es sumamente interesante que esto se logra con, por un lado, el intercambio tecnológico continuo con China, que le provee toda la que vamos a ser la base tecnológica para el mantenimiento del Estado. Por el otro lado, ¿qué es lo que ofrece Corea del Norte? Tiene una gran producción de carbón, pero se da la casualidad o la muy mala suerte para Estados Unidos que Corea del Norte es uno de los principales reservorios de minerales críticos y tierras raras, que son estratégicos, y principalmente todo lo que tiene que ver con el torio y otros componentes para lo que son principalmente tecnología espacial y misilística. Eso es un punto de tal manera que recordemos que Corea del Norte en su producción de misiles lo hace con materia prima local. Entonces es algo muy interesante que justamente de ese lado de la península estén los recursos estratégicos, porque es el lado montañoso de la península coreana, y también eso le permite un nivel de negociación. Con China mantienen una relación amistosa, aunque durante la década del 90, a principios de la década del 2000, estuvo más bien aislado, pero recordemos que China ayudó a liberar a Corea en la guerra de Corea durante el 50 y el 53, entonces hay una unión incluso social muy importante. Y por el otro lado, con la Federación Rusa, todo empezó a reabrirse a partir de los acuerdos de defensa, Claro. no únicamente de la movilización de tropas para la liberación de la región de Kursk, cuando fue agredida Rusia por Ucrania, sino que también con armamento continuo, misiles, cohetes, municiones que son utilizadas por la Federación Rusa en un intercambio justo, que también ha significado la modernización de los diferentes sistemas defensivos de Corea del Norte, que hasta hace 10 años se basaba principalmente todavía con armamento de la Unión Soviética, y ahora muchos sistemas de inteligencia no saben cómo llegaron a tener misiles hipersónicos y demás armamentos de vanguardia a nivel global.
Eso por un lado. Y respecto a lo de la ASEAN, es muy interesante porque Corea del Norte mantiene una relación muy estrecha con Vietnam, otro país socialista en el sudeste asiático, pero también con Indonesia y con Malasia, los cuales siempre han abierto una posibilidad de que Corea del Norte se integre, salvando todas las vanguardias y las defensas económicas de Corea del Norte, a la ASEAN como socio comercial, lo cual también es algo sumamente interesante, esas relaciones que mucho no se cuentan. Y también en la nota mencionamos algunas cuestiones que tienen que ver más con el manejo financiero y el sorteo, cómo esquivar las sanciones por parte de Corea del Norte en medio de toda esta situación a través de China, a través también de Mongolia y otros países a nivel regional. Claro, por ejemplo, vos nombraste a Vietnam. Vietnam también tiene su historia de confrontación con China, después de lo que fue sacarse de encima a los franceses y a los yanquis. Entonces, con China todos se articulan, pero también todos deben tener sus peros en Asia, ¿no? Totalmente, y eso no es un dato menor. Recordemos que a principio de año, cuando Donald Trump visita a Xi Jinping, después sí, Vladimir Putin visita a Xi Jinping, la pregunta del millón era, ¿y a quién va a visitar Xi Jinping? ¿Y qué hizo Xi Jinping? Fue a Corea del Norte. Entonces, para que nos demos la importancia que también se mantiene, y ya habíamos escrito anteriormente en PIA Global una nota sumamente interesante sobre por qué Xi Jinping fue a Corea del Norte, y principalmente tiene que ver con un puerto en Corea del Norte sobre el mar de Japón, los cuales los chinos están muy interesados para potenciar el comercio y utilizarlo como escala, que es el puerto de la ciudad de Raizón, en los cuales, bueno, estarían muy interesados en invertir. Entonces, hay un sistema que es mucho más abierto, porque incluso mencionaba a los vietnamitas, que no son los mejores aliados de China, pero a la misma vez incluso tienen relaciones con Estados Unidos, y eso no le impide desarrollar alianzas que ellos crean estratégicas con Corea del Norte por diferentes motivos. Entonces, esto es lo que cuando hablamos de la complejidad del mundo multipolar, en lo cual tampoco hay ideologías, sino que hay intereses que se cruzan y que muchos ven potencialidad. Y eso también lo ha entendido Corea del Norte, y por eso el programa diplomático que ha desplegado, que le ha permitido ahora recuperar su economía, recuperar su industria, volver a la vanguardia, a lo que ellos sostenían y que se había perdido durante décadas, y ser un jugador importante a escala global, que incluso por declaraciones de Donald Trump fue reconocida como potencia nuclear de facto. Y lo que busca Corea del Norte es ser reconocido como una potencia nuclear global, para, y de esta manera, justificar que se le quiten todas las sanciones encima, pero mientras se sostengan las sanciones y los bloqueos, creo que no va a haber ningún tipo de normalización o situación por afuera de la tensión constante que significa la situación en la península de Corea y en el mar de Japón y en el Asia-Pacífico en línea general, mientras Estados Unidos mantenga esta posición beligerante, que es la misma que mantiene, por cierto, con Irán y con otros países a nivel global. Che, una de chapa. Trump se va a reunir con Xi Jinping en septiembre. Hay una planificación en la cumbre de la APEC, vamos a ver si esto termina sucediendo, y es la misma que trata de utilizar Donald Trump para lograr esta foto con Kim Jong-un, lo cual le sería muy útil para, bueno, aumentar un poco su nivel electoral en estos momentos, anotándose tal vez una nueva victoria de lo que él suele llamar victoria. Igual es muy loco que te garpe en Estados Unidos una foto con Kim Jong-un, ¿no? No, incluso recordemos que Donald Trump siempre lo admiró mucho, al menos siempre dice que está sorprendido de Kim Jong-un y que es su gran amigo y que esto que lo otro. Recordemos que primero que nada la relación con Kim Jong-un fue la de la discusión telegráfica por quién tenía el botón más grande nuclear en la mesa, y que fueron discusiones, estamos hablando año 2020, 2018, 2019, que fueron durante semanas de máxima tensión de te voy a destruir, después somos los mejores amigos, el clásico comportamiento de Donald Trump, que por cierto dijo que admiraba que a Kim Jong-un en su país se lo respetaba y a Donald Trump en su país se burlaban, entonces marcaba esa diferencia también. Bueno, acá Fernando Esteche dice, no hay pruebas, pero no hay dudas, sobre cómo los coreanos del norte se hicieron del desarrollo ucraniano para fabricar sus bombitas nucleares. ¿Tenés algún libro para recomendar de la historia de Corea del Norte?
No, pero yo me acuerdo, mi abuelita tenía un diario del día que murió el teniente general Juan Domingo Perón, en los cuales está el envío de condolencias de Kim Il-sung a la Argentina, y también hay bastante material sobre lo que fueron las relaciones diplomáticas durante la década del 70 Sí. entre ambos países, entre ellos una ayuda humanitaria con materiales de construcción y alimentos que envió Corea del Norte en unas inundaciones que, si mal no me equivoco, habían sucedido en Corrientes. Entonces, incluso habían relaciones de amistad bastante interesantes con la República Popular Mira vos. Democrática de En la Corea. quinta de San Vicente está el biombo que Mao Zedong le regaló a Perón. Muy lindo biombo. Quizá ahí el general se cambió. Una linda visita para hacer la quinta de San Vicente. Tadeo, querido, gracias hermano. Y bueno, volvemos a recomendar tu libro junto a Esteche de Los monstruos del claroscuro para poder comprender este mundo que es complejo. Sí, ¿Eh? mucho. Pero acá te lo explicamos. Amigos, gracias. Fuerte abrazo, que tengan excelente resto de semana y bueno, como siempre, a total disposición. Un Abrazo. abrazo grande. Kim Jong-un, ¿dónde se ven los videos?